Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Alan Kevin Bastidas Cervantes y Oscar David González Pintor y vamos a presentar el tema de normalización de bases de datos. Ok, la introducción. ¿Qué es la normalización? La normalización es el proceso de organizar la información de una base de datos. Se debe tener en cuenta la creación de tablas y las reglas que se usan para definir las relaciones y para que la base de datos sea flexible con el fin de eliminar las redundancias y dependencias incoherentes. Es decir, que no tengan ningún sentido, que no se repitan datos y tampoco tengamos relaciones que no tienen ningún sentido. Normalmente la notación de la normalización es la base de datos con distintas tablas que pueden derivar de una misma tabla. Ok, entonces, ¿por qué se usa la normalización de la base de datos? Pues como habíamos mencionado ya, evita la redundancia de los datos. También podemos disminuir los problemas de actualización de los datos en las tablas, proteger la integridad de los datos, facilitar el acceso e interpretación de los datos, reducir el tiempo y complejidad de revisión de la base de datos, optimizar el espacio de almacenamiento y también podemos prevenir los borrados indeseados de los datos, es decir, cuando se nos borran eh, información de las bases de datos que necesitamos y al final podemos perderlo todo sin un respaldo previo. Ok. Una vez explicado el por qué es útil y para qué sirve la normalización de base de datos, para que una base de datos sea normalizable, tiene que cumplir con tres reglas. Cabe señalar que existen muchísimas más reglas, pero basado en la tercera regla que se conoce como forma normal, con esa basta de que para que se considere como una base de datos normalizable. Eh, eh, para que sea normalizable, como había dicho mi compañero, también tiene que cumplir con ciertos requisitos de normalización, el cual te dice que hablando sobre temas pasados de bases de datos, por ejemplo, el álgebra relacional o algunos otros temas, te dice que cada tabla debe tener un nombre único, al igual que los atributos. No puede haber dos filas iguales y, y no se permiten los duplicados y todos los datos en una columna deben de ser del mismo tipo. Es decir, si tú tienes un ID cliente que en una tabla le habías considerado como un entero y en la segunda tabla lo consideras como un varchar, entonces ahí ya se incumple con los requisitos de la normalización. Ok, la primera forma normal, por notación, tiene 1NF, formal, normal and formal, en donde nosotros vamos a analizar que una tabla se encuentra en primera forma normal, sí, solo sí, o sea, debe cumplir forzosamente que los valores que componen el atributo de una tupla son atómicos, es decir, valores únicos y más pequeños posibles. Esa es la definición de atómico. De igual modo, este contiene una clave primaria, los atributos deben ser no nulos y elimina los grupos repetidos de las tablas individuales, es decir, pues sí, repeticiones, redundancias. Y bueno, los atributos nunca deben ser vacíos. También crea una tabla independiente para cada conjunto de datos, es decir, una tabla derivada de otra tabla. Y también identificamos el conjunto de datos relacionados con una clave principal. Y bueno, aquí viendo, para la tabla futbolistas, el ID compuesta, los futbolistas están compuestos por un ID jugador, donde es su primary key, nombre, su edad, posiciones, dorsal y pie bueno. En la parte de posiciones podemos ver que tienen una o más posiciones, es decir, Javier Hernández, por ejemplo, juegan a posición delantero y delantero central, mientras que Alfredo Talavera, que solo tiene una posición, en este caso portero, y Lionel Messi, por otra parte, tiene tres posiciones, delantero, medio y, y medio izquierdo. Además, podemos decir que en el nombre está compuesto por, por un nombre y un apellido. Y bueno, aquí debería ser nombre y apellido. Entonces, tenemos que hacer un vínculo, una derivada de las tablas, de la actual tabla que tenemos.
Entonces la actual tabla que ya presentamos se puede representar con el derivado del nombre y el apellido. Como les habíamos dicho, la fila nombre ya tiene compuesta y está compuesta directamente del nombre y apellido del jugador. Aquí ya lo estamos dividiendo y vinculando con el ID del jugador, que es la primary key con la que se identifica principalmente. Otra forma de identificar al jugador es con la posición. Como ya habíamos dicho, ya tenemos repetidos, tenemos que la posición tiene más de una posición. Bueno, puede tener más de una, porque Alfredo Talavera, que es portero y tiene primary key 003, aparece aquí. Mientras que Javier Hernández, que tiene dos posiciones, y es 0011, aparece separado por su posición. Posiciones, delantero y el central. Lionel Messi también, 0021, delantero, medio y medio izquierdo. Ahora explicaré la segunda forma normal. Para ello, adentrarnos un poco en esta forma, tenemos que cumplir que está en 1FN, que es la primera forma normal que explicó mi compañero, y que los atributos no forman parte de ninguna clave que dependen de la forma completa de la clave principal. Es decir, que la clave principal de la tabla es compuesta. Ahora bien, es decir que no existen dependencias parciales y en otras palabras podemos decir que la segunda forma normal está basada en el concepto de dependencia completamente funcional. ¿Y qué es esto? La dependencia funcional es, por ejemplo, cuando tienes tres atributos A, B y C, contemplando que A es tu clave principal, decimos que B depende de A y C depende de A. En otras palabras, B y C dependen de una forma lineal de A. Ahora bien, si la clave principal es simple, entonces la tabla se encuentra en la segunda forma normal. Eso es por ley. También las relaciones, estas tablas con una clave externa, presentando un ejemplo de, ahora bien, tenemos una, derivado de esa tabla anteriormente, tenemos una que se llama tablas ligas y equipos de fútbol, el cual tiene un ID liga que es primary key, ID equipo, que es clave externa, que funciona, que es clave externa de la siguiente tabla, que es equipo competición. Como se puede dar de cuenta, tenemos nombre liga, país y nombre equipo. Ahora bien, podemos darnos cuenta de que no está cumpliendo con la primera forma normal ni con la segunda, dado que se había explicado anteriormente. Pero ¿por qué no está cumpliendo con eso? Entonces, nombre equipo dice que depende funcionalmente de ID equipo. Y eso es cierto, pero en competición, si se puede dar cuenta, no tiene ninguna dependencia, es como el campo libre y eso no está como permitido en las formas normales. Sin embargo, esta sí se relaciona con el equipo. Y ahora bien, en la tabla equipo competición, al no se depender completamente de ID equipo, eso significa que no se encuentra en la segunda forma normal. Solo está en la segunda forma normal, nombre equipo. Ahora aplicaremos la segunda forma normal a la tabla que no estaba contemplada, que es tabla equipo. En esta sí tiene, le aplicamos la segunda forma normal y ¿cómo sabemos eso? Porque tiene los atributos que es clave primaria, que es el ID equipo, que te dice la segunda forma normal, que tiene que tener una clave principal que no dependa completamente. Atributos, el nombre equipo y el nombre y liga del país, bueno, el nombre de la liga del país. Entonces, la segunda forma normal dice, ¿sabes qué? Créate una tabla intermedia, creamos una tabla intermedia que contiene el ID equipo, que en este caso va a interactuar como primary
clave externa, y la ID competición, que como recordábamos, no dependía completamente de la tabla. Ahora bien, aplicando la segunda forma normal de nuevo, tenemos que competición y ID competición ya está como en una relación o ya está completamente relacionado y depende de la primary key. Ok, entonces para la tercera forma normal, o 3NF, tenemos que una relación siempre, bueno, una relación está en tercera forma si ya se encuentra en la segunda forma normal, y tiene una dependencia transitiva. ¿A qué me refiero con dependencia transitiva? Que el atributo B depende del atributo A, que es una primary key, por cierto. Y entonces, si el atributo C depende del atributo B, entonces podemos concluir que el atributo C depende del atributo A. Ahorita vamos a desmenuzar esta parte. Entonces, tenemos la misma tabla que ya habíamos presentado, liga y equipo, en la cual también estamos presentando competición. Y bueno, competición depende del equipo, entonces hay una dependencia transitiva. Sabemos que competición está vinculado al equipo, es decir, el equipo juega competiciones, pero el equipo pertenece a una liga. Entonces el Barcelona, por ejemplo, que es de España, pertenece a la Liga Santander, y esta liga a su vez tiene su ID propio. Y el Barcelona puede jugar distintas competiciones internacionales, la que tú quieras, en este caso UEFA Champions League y UEFA Super Cup. Entonces, como la competición también está vinculada a la ID Liga, es decir, competición se relaciona con el equipo y el equipo a su vez se relaciona con el ID Liga. Por lo tanto, competición se relaciona con el ID Liga. Y bueno, tenemos una tabla en la cual la competición se relaciona directamente con su ID de competición. Y bueno, como conclusión, la normalización es importante para obtener registros de calidad que permitan la adecuada recuperación de transferencia de información. ¿Qué otra conclusión tú puedes incluir, Alan? Bueno, yo para la conclusión digo que la normalización es una técnica muy utilizada, o bueno, es sumamente útil para diseñar tablas en las que vamos a ver una redundancia de datos al más mínimo. Y debido a que hay tres formas normales principales, las empresas, como la tercera forma normal, al ser más sofisticada y pide más criterios, estas se utilizan para las empresas. Y esa es como una forma ideal para ir diseñando un negocio.